Quiero saludar a los hermanos que están conectados vía internet con los hermanos que estamos aquí en forma presencial. Y estamos estudiando esta magnífica carta de Santiago. Si ustedes pueden abrir sus Biblias, en Santiago, hoy nos toca el versículo 14 al 17. Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17. Vamos a estar, con la ayuda de nuestro Dios, desarrollando este tema que vamos a tratar hoy, que es... Ustedes saben que este pasaje que vamos nosotros a estudiar esta noche es el pasaje más difícil de toda la carta de Santiago. ¿Qué les parece? Así que hay que aceptar el desafío de la exposición, porque uno no elige lo que quiere predicar. Predica lo que está. Y hay que estudiar, hay que pedir sabiduría a Dios para entender bien versículos que a veces son difíciles, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar comenzando con este versículo, Santiago capítulo 2, versículo 14. Y nos dice Santiago 2, 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Lo vuelvo a leer. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta que nos hace Santiago a todos nosotros. Porque seguramente en la congregación a la cual él escribe, a la dispersión, por supuesto esta carta era leída por los judíos en todo lugar, pero plantea una pregunta muy importante Santiago, y es: si vos decís que tenés fe en Jesús, ¿no es cierto? Sabemos que la salvación, tenemos que empezar diciendo que la salvación es por fe, no por obra, ¿no es cierto? ¿Está bien eso? La fe, la salvación entonces, ¿cómo es? Es una salvación en la cual nosotros creemos que es por la fe. Y podemos leer Efesios 2, 8 y 9 para entender el tema que vamos a desarrollar esta noche con la ayuda de nuestro Dios. Uno, cuando no conocía al Señor, uno creía que la salvación, en general, uno se la tenía que ganar, ¿no es cierto? Uno se la ganaba mediante las obras. Efesios 2, ¿lo tienen ahí? Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra de Dios: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Lo tienen allí? ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo es que somos salvos? Observen. Porque por gracia, ¿qué es la palabra gracia? La palabra gracia tiene que ver con un favor de Dios, un regalo de Dios, un don de Dios, no merecido, un regalo. La salvación es un regalo, porque por gracia, el regalo de Dios, habéis sido, ¿cómo? Salvos. Ahora, ¿cómo es que somos salvos? Por medio de la fe. Lo único que nosotros hicimos para ser salvos, ¿qué es? Solamente creer, confiar en el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Que Él murió por nuestros pecados.
que fue sepultado y que al tercer día se levantó triunfante, venciendo a la muerte, al pecado y a Satanás. ¿Es correcto? Entonces, ¿qué incidencia tenemos nosotros en la salvación? ¿Qué parte tenemos en la salvación? ¿Alguna parte? ¿Nosotros somos salvos porque hicimos algo? Y Pablo dice, porque por gracia habéis sido salvos, por medio, esa es la forma, de la fe. ¿Se entiende? Creímos, confiamos. Ahora Santiago plantea del otro lado y dice, vos decís que tenés fe, que vos creíste, pero si esa fe no está acompañada por obras, ¿te salva? Ese es el gran planteo que nos hace el libro de Santiago. Lutero, cuando leyó estos pasajes de Santiago, se le hizo como un corto ahí, ¿no? Decir, ¿cómo es esto? Por supuesto que la palabra de Dios no se contradice de ninguna forma, ¿no es cierto? No hay contradicciones en la palabra, no hay controversia, sino que nosotros debemos entender en el contexto qué es lo que Dios nos quiere enseñar, ¿no es cierto, hermano? ¿Qué te parece el tema, Mariano? Ahora, ¿por qué Santiago plantea esto? Porque actualmente en el mundo evangélico a nivel mundial, muchas iglesias están llenas, ¿no es cierto? Es el grupo religioso, por decirlo de alguna manera, que más ha crecido en Sudamérica. ¿Sabían ustedes? El movimiento, grupo evangélico. Hay iglesia en todos lados, en los barrios, ¿no? Levantó una baldosa y hay una iglesia ahí, evangélica, por todos lados. Pero ¿qué quiere decir eso? Que eso garantiza que todos los que van al culto, a la reunión, a ese grupo, verdaderamente son salvos. Y lo que nos va a hacer pensar Santiago, y es clara la palabra de Dios, Efesios dice, porque por gracia, por regalo, por favor, por don de Dios habéis sido salvados, por medio de la fe. Yo lo único que hice es creer, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y después aclara, versículo 9, observen, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se gana. ¿Se entiende? La salvación no se gana. Se recibe completamente, enteramente, perfectamente por medio de la fe. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se va a poder parar en el cielo y poner la mano así, orgulloso y decir, yo estoy acá, ¿sabes por qué, Dionisio? Mirá todo lo que hice, me lo gané al cielo. Por eso, dice Pablo, no por obras, no sirve lo que vos puedas hacer, porque sos pecador, yo soy pecador, y hay un propósito, para que nadie se gloríe. Nadie se puede jactar en la presencia de Dios, porque todos los que estamos allá, los que estemos allá, somos salvos, no por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo, una vez y para siempre, ¿se entiende? Y hay mucha confusión con respecto a cómo uno es salvo, o alguno dice, sí, está bien, yo tengo a Dios, pero tengo que seguir obrando y seguir al camino del Señor, si no me quedo acá, me deja. Ya está. Entonces hay una parte que la tengo que hacer yo. No es así. No por obra, para que nadie se gloríe. Es claro el Evangelio que es por gracia, por medio de la fe y el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso coincidimos plenamente. Ahora entonces, ¿por qué Santiago, volviendo a Santiago, capítulo 2, versículo 14,
Obviamente que Santiago no va a contradecir lo que acabamos de leer y lo que es todo el Nuevo Testamento, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y es suficiente esa fe salvadora o salvífica para ir al cielo. ¿Está bien? Pero entonces, ¿qué dice Santiago? Santiago va a ir un poquito más allá y va a decir, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene esa fe en la cual esa palabra fe nos habla de una firme persuasión, una convicción basada en el oído, una persuasión y una confianza? Si yo tengo esa fe, hermanos míos, si alguno dice que tiene esa fe, dice que tiene la fe verdadera, pero ¿cuál es el problema que plantea Santiago? Pero no tiene obras. ¿Acaso esa fe estéril, podríamos decirla, te salva? Ahí está la pregunta. Entonces, no hay contradicción. ¿Por qué? Porque lo que está planteando Santiago para todos nosotros, y que nosotros tenemos que pararnos a ser examinados por la palabra, es mi fe. ¿Es una fe salvífica, verdadera? ¿Mi fe es real? ¿Puedo decir que la fe que tengo es una fe que puede ser confirmada por medio de evidencias? Y eso es lo que habla Santiago. ¿Se entiende? Si bien la salvación es por fe, yo creo de corazón, pero si vos decís que crees, ¿tenés alguna evidencia que pueda corroborar que Cristo está en tu vida? ¿Se entiende lo que está planteando Santiago? Porque puede haber en las iglesias muchos que son profesantes, que dice, sí, yo hice una oración como Santiago siempre está separando el oidor, como lo hizo en el capítulo 1, del hacedor. Ahora va a entrar en el análisis de esa fe. Porque Santiago dice, si vos te parás diciendo, sí, yo creí un día, pero no hay obras que evidencien esa fe que vos decís tener, la pregunta es, ¿acaso esa fe estéril, sin obras, te puede salvar? ¿Ven cómo plantea Santiago? Entonces, hasta ahí vamos bien. La palabra, la versión 60 dice, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará, hermanos? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras. ¿Acaso puede esa fe, sin evidencia, sin obra, salvarle? Hasta ahí estamos bien. Ahora, vamos a ver que en 1 Timoteo 4:8 nos habla de justamente que no esa fe que no tiene ninguna obra, yo uso la palabra evidencia para que nos quede un poco más claro. Primera Timoteo 4:8, ¿qué dice? ¿Lo tienen allí? Primera Timoteo 4:8. Le voy a pedir un favor a Mariano, si vos podés leer, Mariano, pero con la versión de Dionisio. Este versículo, un segundo nomás. Porque acá vamos a ver la pregunta que habla de qué aprovecha. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:8?
porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿El ejercicio físico que dice? Para poco es provechoso. ¿De qué aprovechará al hombre si dice que tiene fe y no tiene obra? Aprovechar habla de no sirve. En la 60 dice que el ejercicio físico para nada es provechoso. Entonces yo digo, tengo fe. ¿Qué es lo que tenés? Fe nomás. Pero ¿tenés alguna evidencia de esa fe? ¿De esa fe que serían las obras de esa fe? No, tengo fe. Entonces, ¿qué quiere que nosotros podamos comprender, Santiago? ¿Sí? Simplemente podemos correr el peligro de ser profesantes, pero el profesante no es verdaderamente salvo, no es un hijo de Dios. Él dice que él hizo una vez una oración, pero nunca pudo haber un cambio en su vida, nunca hubo transformación, ¿se entiende? Eso es obra, no hay evidencia de lo que él dice que hizo. Recibió a Dios hace como 20 años, pero nunca cambió. La pregunta es, con eso solo, ¿qué te parece? Ese que dice que tiene esa fe, ¿lo puede salvar? ¿Ven? Entonces Santiago va un poco más allá. Vamos a ver que esa fe es una fe estéril, sin ningún tipo de obra ni fruto. Una fe estéril. ¿Te puede salvar una fe estéril? Santiago dice, fíjate, no me parece que no. Pero vamos a avanzar, porque ahora va a poner una prueba. Va a probar a la fe en una situación para ver si tu fe tiene obras. Hasta ahora es como que el hermano dice, bueno, yo ya creí, ya está, ya hice una profesión, ya recibí hace 1000 años, pero no pasó más nada, quedó ahí. Quedó con... Santiago dice, vamos a pasar por pruebas, a ver si tu fe es genuina. Si sos un salvo verdadero o si sos un profesante. Entonces vamos a ver el ejemplo que pone Santiago, porque es muy interesante. Muy bien, entonces, volviendo a la pregunta, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra, no tiene evidencia de esa fe? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Entonces, ahora vamos a ver la prueba de esa fe, a ver si es verdadera o no. Y dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, no tienen para comer, no tienen para abrigarse. Imagínate que vos lo vas a visitar y está con unos diarios. Y dice, hermano, ¿qué pasó? Hermana, no tengo que ponerme. Y comió porque escuchás el ruido del estómago. Y hace 2 días que no como, no tengo nada para comer. Imagínate el cuadro ese. Eso es lo que está diciendo Santiago. Vamos a probar tu fe, a ver si es profesión o es una fe que tiene una evidencia. ¿Hasta ahí entienden? Santiago dice entonces, ya, si una hermana o un hermano no tienen ropa y carecen del sustento diario. Ya vimos el cuadro de esta pobre hermana o pobre hermano que fuimos a ver, cartoneando y sin comida. Ahora, fíjate la respuesta del que tiene fe. Dice, y uno de vosotros le dice, id en paz. Como diría un judío, le dice shalom. Shalom, le dice el judío al otro, ¿no? Al que está con los cartones y sin comida, hermano, shalom, paz. Pero aparte de decirle paz, dice, calentaos y saciaos. Esa palabra calentaos está hablando de calentate vos mismo. Vos ves que no tiene ropa, no le das nada y le decís, bueno, calentate por vos mismo. Justamente esa palabra se usa
en Marcos, vamos a ver en Marcos 14, lo que está planteando Santiago es que uno mismo se caliente, que se arregle sería, ¿no? Marcos 14, versículo 54. Marcos 14, 54. Marcos 14, 54. ¿Lo tienen? Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles, observen, calentándose al fuego. ¿Cómo se calentaba Pedro? Al fuego. Al fuego por sí mismo. ¿Está bien? Eso es lo que le dice el hermano que lo va a visitar. Al hermano que no tiene ropa ni comida, calentate vos solo. Por vos mismo. Por tus propios medios. Imagínate. Versículo 67 del mismo Marcos. 14, 67 dice: y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Acá se usa la misma palabra. Y al ver Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Calentándose. ¿Cómo se calentaba? Por sí mismo en el fuego que habían armado. Entonces, Santiago dice que este hermano que lo fue a ver, que lo ve sin ropa, con frío, dice: calentate vos. Pero aparte de calentarse, dice también: alimentate, saciate. ¿Ven lo que dice Santiago? Vamos a leerlo de vuelta. Santiago capítulo 2, versículo 15. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice: Shalom, id en paz, calentate por tus medios y saciate como puedas, vos solo. ¿Ven? ¿Qué hizo este hermano con esa necesidad? No hizo nada. Está diciendo, ¿viste? Como cuando uno va a visitar y dice: no tenemos para comer, pastor. Y bueno, Dios está orando. Está bien orar, pero estaría bueno llevarle una oración y un paquete de arroz, aunque sea, para que haga algo, ¿no? O sea, porque la fe en Jesucristo es una fe viva, es una fe que tiene que tener evidencia, ¿se entiende? Pero si vos decís que uno tiene solamente una profesión que hizo, pero no puede evidenciar esa fe salvadora que dice tener, la pregunta es si te va a salvar. Está analizando la fe, no está contradiciendo que la salvación no es por fe, sino cuáles son las evidencias de una fe salvífica verdadera, ¿se entiende? Y Santiago nos dice: vamos a poner a prueba esa fe que vos decís tener. Fuiste a visitarlo, lo viste sin ropa, lo viste sin comida, y le dijiste: Shalom, paz, calentate y comé como Dios te ayude. Y mira lo que dice: pero no le dais lo necesario. O sea, yo podría haberle llevado algo de ropa, aunque sea usada, para que se ponga algo el hermano o la hermana. Y le podría haber llevado un poquito de comida, algo. No tiene nada para comer. Y entonces dice Santiago: pero no le dais lo necesario para su cuerpo. La pregunta es: ¿de qué sirve? ¿Está sirviendo de algo esa fe que uno dice tener como profesión de fe que hizo? La fe es estéril, pero también esta fe es algo que no está produciendo ningún resultado. Dionisio, ¿vos qué te parece? ¿Que esto será que él tiene una fe bíblica verdadera, que lo trató así al hermano cuando lo fue a ver? Le falta amor, Claro, falta compartir, falta ayudarlo y por lo menos claro.
Como es una ropa, y una tortilla, algo, y para compartir, Claro, animar. claro. Porque esa fe verdadera tiene que tener una evidencia, si uno dice que la tiene, ¿se entiende? No está contradiciendo que la fe, la salvación no es por fe, sino que si esa fe que tú tienes, que dices tener, tiene obras que puedan demostrar que está esa fe. Eso es lo que dice Santiago. Entonces puso un ejemplo y dice, si no le dio nada, ¿de qué sirve? Sirve para algo, pero fíjate que no solamente Santiago plantea el tema de la fe en este ejemplo, sino lo hace el apóstol Juan. Vamos a Primera de Juan. No está diciendo que la salvación es por obra, no está diciendo eso Santiago, sino está analizando esa fe que uno dice tener, si puede ser evidenciada mediante obras que demuestren que esa fe existe. ¿Se entiende? Eso es lo que está planteando Santiago. Ahora, ¿qué dice Juan? El apóstol Juan. Primera Juan capítulo 3. Primera Juan capítulo 3. El ejemplo que puso Santiago lo va a hacer Juan de la misma forma. ¿Por qué, hermano? Porque en esa época había muchos falsos creyentes, había muchos profesantes, había mucho imitador dentro de la congregación. Entonces Santiago, como Juan, quieren mostrar que esa fe, si es verdadera, tiene que producir obras, no que las obras son para salvarte, sino la obra es para evidenciar que esa fe es verdadera, ¿se entiende? Mirá lo que dice 1 Juan 3, versículo 14. Mirá lo que dice Juan, y es paralelo a lo de Santiago, porque dice Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿Escuchaste bien? Vamos de vuelta. ¿Qué dice Juan? ¿Cómo sabemos que somos cristianos verdaderos? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. Esa es la fe. Hay obra, hay amor. Al que antes era un desconocido, cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, es tu hermano. Y hay un amor que fluye de esa fe genuina que se produjo en tu corazón, ¿se entiende? Entonces Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque hicimos una oración. No dice. Porque fuimos a una campaña. No. Porque Dios me sanó. No. Porque yo sigo en el camino. No. No es así. Porque amamos a los hermanos. Escuchá, el que no ama permanece en muerte. Ahora, eso es obra. ¿Qué es la obra? El amor. El amor que surge, puesto por el Espíritu Santo, hacia tu hermano, que es tu familia, que yo siento un amor por Dionisio y es de otro país, no importa de qué país sos. Somos el mismo pueblo, está el mismo espíritu. Yo he ido a otro lugar, a Bolivia, me han tratado en Chile como un hermano, no que argentino. No importa. Chileno te abraza, paraguayo te abraza, boliviano te abraza. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Trasciende la frontera, las barreras, los colores, las etnias, ¿no es cierto? Por eso es maravilloso el amor de Dios. Entonces Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Pero no va a quedar solamente, esto es un pasaje maravilloso, pero va a poner un ejemplo. Mirá lo que dice, versículo 16.
En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Está hablando de Cristo. Cristo dio su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ya tenés que poner tu vida por Él. Amarlo de tal manera que hasta podés llegar a dar tu vida por ese hermano amado. ¿Qué te parece? Pero después Juan lo va a poner en forma práctica y dice, versículo 17, observa, pero el que tiene bienes de este mundo, tiene posibilidad económica y ve a su hermano, escuchá, en necesidad, lo mismo que planteó Santiago, no tiene ropa, no tiene para comer, en necesidad, escuchá, y cierra su corazón, como hizo el otro, contra él. No me interesa, no siento nada, no me conmueve, no me toca. Pregunta, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y después dice, hijitos o hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ven? Habla no de un amor profesado con los labios, sino practicado por las obras. ¿Se entiende? Es fácil amar con los labios, decir, sí, yo lo quiero un montón. Yo lo amo, pero cuando lo veo con necesidad, ya no me interesa. No hago nada, no le doy nada, no le proveo, no estoy preocupado por su vida. Entonces Santiago, fíjense, Santiago y Juan es casi la misma historia, ¿no? Y Juan dice, ¿cómo sabes que tu fe? Santiago dice, ¿cómo sabes que tu fe es genuina? ¿Tiene obras para que lo demuestren? Y Juan dice, si vos no amás a tu hermano, fíjate si naciste de nuevo. Porque nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque hay una evidencia. ¿Y cuál es esa evidencia? Porque amamos a los hermanos. El amor es la obra de esa fe salvífica, ¿se entiende? No está hablando de obra para ganarse el cielo, no. Santiago no está contradiciendo que la salvación es por fe y por gracia. Está hablando que si esa fe que vos decís tener no es una simple profesión, que no tiene ninguna evidencia y obra que demuestre que es una fe verdadera. ¿Se entiende? ¿Ahí? ¿Estamos ahí, Mariano? ¿Qué le parece? Porque no es fácil, ¿eh? Volvamos a Santiago. Pero Santiago y Juan parece que pusieron la misma ilustración, ¿no? La misma comparación. ¿Te sirve? ¿Te salva? Pregunta. ¿Esa fe sola, estéril, lo puede salvar? ¿Esa fe que vio la necesidad, la desnudez, el hambre del hermano, no hizo nada? La pregunta es, ¿te sirve de algo? Y mira cómo concluye. Si el hermano tuvo esa actitud con ese hermano, el hermano que dice que es creyente, vio al hermano con esa necesidad. Mira cómo termina Santiago, capítulo 2, versículo 16, vamos a leer de vuelta. Y uno de vosotros le dice, id en paz, calentate vos y saciate vos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? ¿Sirve para algo esa fe? No sirve para nada, porque no está haciendo nada. Entonces, si no está haciendo nada en forma práctica, ¿será que la fe es verdadera? ¿Se entiende? Ahí está el análisis que hace Santiago. Y termina diciendo en el versículo 17, observa, así también la fe, por sí misma, sola, sin nada, si no tiene obras, mirá lo que dice Juan, está como muerta. Dionisio, ¿vos viste un muerto que ame? Un muerto que llore, un muerto que sienta, está muerto. Esa palabra que usa Santiago, está muerta,
es la palabra griega necros, de donde viene necrofilia, todo lo que tiene que ver con la necropsia, todo lo que es la información de los muertos y el análisis de los muertos. La palabra dice que esa fe está muerta, muerta. Como un cuerpo sin espíritu está muerta, esa fe sin obras también está muerta. Y lo dice, fíjense, Eclesiastés, ¿cuándo podemos afirmar que alguien se murió, che? Eclesiastés 12:7. Eclesiastés, después de Proverbios, Eclesiastés, capítulo 12, mirá. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. ¿Cuándo decimos que una persona murió? Eclesiastés, comparten ahí, 12:7, dice, entonces, está hablando de la muerte, entonces volverá el polvo a la tierra como era. El cuerpo tiene que volver ¿a dónde? Al polvo. Porque ¿sabe de dónde hizo Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Tiene que volver al polvo de la tierra. Por eso yo no estoy a favor de la cremación. Porque esas son costumbres orientales satánicas, ¿no? La orientación que tiene. Tiene que el cuerpo volver al polvo, de donde Dios lo tomó. Mira lo que dice, ¿de dónde era? Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Ahí se produjo la muerte. ¿Dónde fue el espíritu? Para arriba. ¿Y el cuerpo? Para el cementerio. Ahí hay un muerto. Entonces Santiago, tomando esta forma y figura, fíjate lo que dice en Santiago 2:26. Volviendo otra vez allí. Santiago 2:26. Para que no nos quede duda. Si la fe que nosotros profesamos, viste que cuando hay viste que hay uno desmayado, dice, che, fíjate a ver si tiene vida. ¿Cómo hacen? ¿Qué hacen? A ver, algunos de los que hacen salvamento. ¿Cómo verificamos que no está muerto? Está tirado ahí. El pulso. Tocar el pulso. ¿Qué más? A ver si tiene aliento. Está respirando. Y si no hay pulso y no hay respiración, ¿qué decimos? Está muerto. Ahora, Santiago 2:26, mirá lo que dice. Porque así como el cuerpo sin el espíritu, como dice Eclesiastés, está muerto, así también la fe sin las obras es una fe que está muerta. Entonces no está diciendo que la salvación es por obras. Lo que está analizando Santiago es si tu fe, profesión de fe, que uno dice tener, si tiene evidencias de que es una fe salvífica verdadera. Tiene que tener obras que lo puedan certificar. Una vez me tocó discipular a una persona 3 años y medio. La persona decía ser salva. Y después de dar Biblia, enseñanza, doctrina, instrucción, 3 años y medio, no estamos hablando de 2 días. Yo le dije a esa persona, vos no tenés ninguna evidencia de que Dios, el que vos decís que tenés, está en tu vida. Ni una.
Si vos fueras a un tribunal y te acusaran por cristiano, saldrías absuelta. ¿Sabes por qué? Porque no hay una sola cosa que muestre que Dios está en tu corazón, como vos decís que lo tenés. ¿Se entiende entonces? Ese es el punto. Creo, en mi humilde opinión, que Santiago está presentándonos a nosotros. No un evangelio diferente, porque no hay contradicción, sino está analizando esa fe que uno dice que tiene en el Señor, en Dios. Si fue una fe genuina, tiene que tener obras que lo puedan demostrar. ¿Se entiende? Y si no, es una fe que ya Santiago lo dijo en el versículo 14, no te salva. En el versículo 17 dice que es una fe que está muerta. Y lo dice en el 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, si el espíritu no está, está el cuerpo ahí tirado, ya está, se murió. Así, de la misma forma, Santiago llega a esa conclusión. Si la fe sin obras, que no pudiste mostrar ni evidenciar, tu fe está muerta. No es una fe real, no es una fe verdadera. Entonces, hermanos, para concluir, ¿se entendió el concepto? No está contradiciendo la salvación por fe, no es por obra. No está diciendo Santiago que para salvarse hay que hacer obras. Está diciendo y hablando y analizando que la fe que uno dice tener, si es una fe genuina y verdadera, va a tener obras que la acompañan y la demuestran, porque es una fe viva y una fe activa, ¿no es cierto? Y si no, es una simple profesión intelectual que estás engañado y no te va a salvar. Ese es el punto al que nos va llevando Santiago en el análisis esta noche. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? Si nuestra fe puede ser evidenciada, como dice Juan, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. Y el amor, ¿qué es? Es una obra. Es una obra, es una evidencia que vos podés estar seguro, porque si no decís, che, ¿seré salvo yo o no? O tengo duda a veces. Y bueno, Santiago dice, si vos decís que tenés una fe salvadora, verdadera, vamos a ponerla a prueba. ¿Cómo responde acá? ¿Cómo responde? Tomale el pulso, a ver si respira. Y si no, ¿qué vamos a decir esta noche? Estamos muertos o estamos vivos. Esa es la conclusión que con la ayuda de Dios, porque va a seguir desarrollando Santiago este análisis de la fe que profesamos, no ser un simple profesante, sino una fe genuina, salvífica, que puede ser evidenciada por medio de obras. ¿Se entiende? No que soy salvo por obras, no, soy salvo por fe, pero esa fe verdadera, genuina, tiene que ser evidenciada y demostrada. Porque puede uno estar engañado, que muchos van a llegar delante de la presencia de Dios y Dios le va a decir, no los conozco. Y ustedes van a decir, y se usa su nombre, y hay mucha iglesia llena, pero eso no garantiza que los que estén adentro de esa iglesia tienen una fe genuina verdadera. ¿Se entiende? Y tenemos que dejarnos analizar por la palabra, primero porque amo a mi hermano, porque yo antes no sentía eso, no me importaba el otro, ahora sí. Entonces voy a tratar de ayudar si puedo. Y eso son evidencias, son obras que demuestran que tu fe es genuina y verdadera. Por supuesto que uno puede a veces estar alejado, puede estar endurecido, puede estar, pero en algún momento de esa decisión que tomé, tuvo que haber aparecido esa evidencia de mi fe. ¿Se entiende? Esas obras de fe. Y después, bueno, si uno se aleja, se aparte, obviamente se va enfriando, se va cerrando el corazón. Pasa. Pero yo ya lo tuve. Entonces lo que tengo que hacer es volver a recuperar ese fervor, ese amor que yo sentía por mi hermano, por la iglesia, por las cosas de Cristo, por los perdidos.
eso se puede recuperar. Pero vos decís, yo lo tuve. Yo sí puedo decir que tengo obras. No obras para salvarme, obras de mi fe, que mi fe es genuina, que mi fe es respaldada por las obras que puedo mostrar claramente. ¿Qué dijo el Señor? Por sus frutos los conoceréis. Si yo digo que soy limonero, tengo hoja de limonero, huelo a limonero, pero después salen zapallos, ¿será limonero? El fruto es lo que revela la naturaleza del árbol, ¿no es cierto? Y entonces la obra lo que revela es la naturaleza de la fe. Si es una fe genuina, va a haber obra. Si no, va a ser una esterilidad, una fe muerta y una simple profesión que no te va a llevar a la salvación. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder analizar y aprender con la palabra de Dios.